el color de la vela cambia. Y luego ya seguimos otra vez, entonces el próximo domingo prenderemos la morada y la blanca, que es entonces el símbolo que el Señor ¿verdad? Nació ahí en forma de bebé en el pesebre de bebé. ¿Qué tal noche? Disfrutamos, ¿no? Bastante, ¿no? Disfrutamos bastante anoche con ese concierto. Gracias a Dios que vinieron algunos de nuestros amigos, algunos otros cancelados por la lluvia, lo que sea, pero por lo menos tuvimos un buen grupo. Y como siempre, la comida se multiplicó. Hasta ahora nos ha quedado, así que por favor, terminando, pasemos allá que la verdad que esta señora, esta hermana Flor, nos bendice, hermano, ¿no? Porque nosotros contratamos para tantos, pero cada vez que llega y hay gente, más gente de lo que habíamos calculado, la comida no solo alcanza, de un sobra. ¿O será que ya comemos poco nosotros? La verdad que no sé, pero de todas maneras la pasamos muy bien ayer. Los comentarios de algunas de nuestras visitas fueron, alguien me dijo, ha sido tan relajante, tan inspiracional, ¿no? Escuchar esta música como que uno espera eso para la vida. Y tenemos que dar gracias a Dios por ello entonces, hermanos, ¿no? En este día yo quiero hablar justamente sobre la tercera vela, que la Navidad es gozo, y los pasajes que se han leído son dos pasajes que vamos a estar mirando, pero particularmente Filipenses 4:4, estad siempre alegres en el Señor, lo diré de nuevo, dice el apóstol Pablo, regocíjense. Los cristianos en el pasado a este domingo le decían Domingo Gaudete, de latín, que significa justamente regocíjense, alégrense. Y hay un himno que nosotros cantamos a veces, ¿no es cierto?, que habla justamente de Gaudete, ¿verdad? Porque esa es la intención de este domingo. Ahora miren ustedes que una de las cosas que hasta el día de hoy, por lo menos todos tratamos de mantener, es que la Navidad es una estación de alegría, de gozo. Una estación en la cual se reúnen las familias, ¿no? Nos alegra que la mamá de Ingrid ya esté acá con nosotros. Justamente de lo que estamos hablando, que por Navidad nos reunimos, ¿no es cierto? De paso, bienvenida. Una vez más, una alegría verla con nosotros. No solo Ingrid está feliz, y por tanto, sobre todo está feliz también. Y todos nosotros. Y los nietos, ahí están los nietos. Que cada vez que usted viene los encuentra ya más hombres, ¿no? Qué bárbaro, los chicos crecen sin lugar a dudas. Pero Navidad es eso, es una época, una alegría donde todos tratamos de regocijarnos. Claro, el asunto ha sido que en los últimos años esto ha ido como si se quiere así, cambiando más aún, porque la alegría que la Navidad, que la estación nos trae, depende de otras cosas externas, ¿verdad? Como más luces, más regalos, más diversión, más esto, más lo otro, pero nos olvidamos que en verdad la Navidad es Jesucristo, es el Señor Jesús, y no se puede pensar en la Navidad, ¿verdad?, a menos que nosotros pensemos en el Señor. Yo le decía a los muchachos anoche que cantaron que es uno de los pocos grupos musicales cuyas letras son letras profundas. Ayer ellos hablaron del sacrificio de Jesús en la cruz, y eso no se escucha en Navidad, porque otra vez Navidad se supone que es el bebé, ¿no es cierto?, en el pesebre, otra es las luces, los regalos y todo lo demás, pero me encantó que ellos hicieran esa conexión.
que el mayor sacrificio del Señor Jesús no fue ir a la cruz de escena, sino haber dejado su gloria, con un propósito. El propósito de encarnarse para luego entonces entregar su propia vida en rescate por muchos. Y es eso entonces lo que esta tercera vela nos está comunicando, que la Navidad trae gozo, pero el gozo de la salvación. Es la profecía que Chavo leyó a la hora de aprender esto, ¿verdad? Es la profecía del viejo profeta que va a decir que ese pueblo que había pasado cantidad de pruebas, de pronto vería regocijo, de pronto vería una fiesta, por llamarlo de alguna manera, porque eso es lo que está relacionado entonces con el nacimiento de Cristo. Miren ustedes que la conexión entre gozo y salvación, o salvación y gozo, es muy clara en las Escrituras. Por ejemplo, en el Salmo 51, el Salmo escrito por David, luego que él peca, ¿no es cierto?, con esta mujer Betsabé y comete entonces adulterio, David en el Salmo 51, versículo 12, en un estado totalmente depresivo, dice: Señor, vuélveme el gozo de ¿qué cosa? De tu salvación. Es como que si de pronto el gozo de la salvación se pierde cuando uno, en este caso, comete un pecado, como en el caso de David, ¿verdad? Ahora, David se arrepiente, pide perdón a Dios y le pide a Dios entonces que le devolviera el gozo de su salvación. Y eso es entonces lo que nosotros estamos hablando en este tercer domingo, cuando hablamos de la vela del gozo. El gozo de la salvación. Isaías 12, ¿no? 1 al 3. El profeta dice: He aquí, Dios es mi salvación. Confiaré y no temeré, porque el Señor es mi fortaleza y mi canción. Tú cantas cuando estás con gozo. Y mi canción. Él es mi salvación. Con regocijo sacarán agua de los manantiales de la salvación. Y miren ustedes entonces que aquí el profeta otra vez está hablando de la salvación de Dios y el gozo que acompaña a esa salvación. Naturalmente aquí en Isaías 12 el profeta está hablando escatológicamente cuando Cristo venga. Entonces la salvación y el gozo ya serán perpetuos, ¿verdad? Pero miren también que entonces tenemos nosotros que decir que no hay verdadero gozo sin salvación y no hay verdadera salvación sin gozo. A veces a los cristianos se les ha, no sé si criticado, juzgado, diciendo que muchas veces parecería que no toman en serio los problemas y siempre se les ve gozosos. Y es difícil explicarlo. Un historiador del primer siglo y segundo siglo decía lo siguiente. Él decía: cuando entre los cristianos se muere un familiar, un miembro de la familia, este escritor judío, no cristiano, decía, entonces los cristianos salen en procesión llevando el ataúd hasta el cementerio, pero van cantando. Y él decía, van cantando y van como expresando que esto es solamente un camino, un paso momentáneo, porque dentro de poco tiempo verán a su familiar otra vez. Y este escritor decía, eso es algo que nosotros no entendemos, porque si ya murió, pero ellos dicen que van a ver otra vez a ese familiar querido. Por lo tanto, esa tristeza se convierte en gozo. Se convierte en gozo, y eso es lo que en la palabra nosotros muchas veces entonces encontramos, ¿verdad? Porque ambos van juntos.
Una de los pasajes más interesantes y más difíciles de entender es justamente el de Lucas 1:39 al 45. ¿Se acuerdan? María está embarazada, 15 años aproximadamente. ¿Cómo explicar que ha salido embarazada? Muy difícil. En esa época, bueno, ahora ya casi no hay problema, pero en esa época era difícil. Y dice la palabra en Lucas que entonces María se preparó y fue, dice, al pueblo de una región montañosa de Judea, a la casa entonces de Zacarías, para visitar a su prima, ¿verdad? Isabel. Y cuando Isabel escuchó el saludo de María, Isabel, que también estaba embarazada, ¿de quién? De Juan el Bautista, dice la palabra que el niño saltó en su vientre e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Esa es una, ¿cómo llamaríamos, hermanos? Un mensaje muy difícil de entender. ¿Por qué? Porque Isabel, al recibir la noticia que María estaba embarazada de Jesús, el que iba a traer salvación al pueblo por las profecías del Antiguo Testamento, es llena del Espíritu Santo. Y al ser llena del Espíritu Santo, el bebé que tenía en el vientre salta de gozo. Porque Juan el Bautista, primo de Jesús, entiende que ese bebé que iba a nacer iba a ser el Salvador del mundo. Ahora, miren ustedes, queridos, tan pronto, dice, como el sonido de tu saludo llegó a mis oídos, el niño en mi vientre saltó de alegría. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica eso? A menos que, nuevamente, el Espíritu Santo, ¿verdad?, obrando en ambas mujeres, comunica el mensaje que ya ese bebé que estaba en el vientre de María tenía como un propósito, como un objetivo final, que era la salvación entonces del mundo. Y por eso en el último versículo 45 dice: bienaventurada la que ha creído que se cumplirá lo que el Señor entonces ha dicho. Y creo que otro ejemplo que muestra esa relación de salvación y gozo es lo que se ve en los Reyes Magos. Esta es una historia, verdad, también muy difícil de comprender, porque ustedes saben que hasta el día de hoy hay gente que dice que los Reyes Magos en verdad nunca existieron como aparece en la palabra, ¿no? Hay cantidad de teorías y todo lo demás. Lo cierto es que Mateo registra con, diríamos, bastante claridad lo que acontece. Porque estos reyes no eran reyes, sino eran esos, sabios del oriente. ¿No? Eran sabios del oriente. Muy posiblemente hayan sido personas como los persas, que conocían todas las ciencias, particularmente de la astronomía y todo lo demás. Y entonces ellos miraban el cielo y ahí podían encontrar lo que ellos vieron, una estrella que los guía al nacimiento o al lugar donde había nacido el Señor Jesús. Y nos dice la palabra que la estrella los dirige hasta entonces Jerusalén. Y es curioso porque acá entonces el evangelista dice que ellos se detienen para preguntar a Herodes si sabía algo del nacimiento de ese Salvador. Al pobre Herodes lo agarró de sorpresa, porque Herodes era un tipo no solamente narcisista, sino era un tipo despiadado, era un tipo sin escrúpulos. Herodes había mandado matar a una de sus esposas por el simple hecho que sospechó que le engañaba, nunca se comprobó eso,
Herodes mandó matar a uno de sus hijos porque pensó que quería usurpar, apoderarse del trono. Herodes mandó matar a cantidad de rabinos que hablaban del Mesías. Herodes mandó matar a cantidad de gente porque él tenía un terror a ser, si se quiere así, sacado del trono. Él era gobernador, ¿no es cierto?, de Judea. Y entonces él tenía miedo de perder el poder. Hermanos, ya desde esos tiempos, el agarrarse al poder político ha sido una de las cosas más impresionantes, ¿no es cierto?, que la historia ha visto. Lo cierto es que cuando yo leo esto, yo digo, Herodes, que andaba nervioso diciendo quién va a sacarlo del trono, de pronto vienen esta gente de Persia y le dicen, sale del nacimiento del Mesías. Ya se imaginan, el tipo se debe haber puesto sumamente nervioso, y nos dice la palabra que entonces es ahí que Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años. Ahora, miren, hermanos, para entender esto, dicen que en esa época Belén aproximadamente tendría quizá ni 1000 habitantes, 800 o 1000 habitantes. ¿Cuántos bebés menores de 2 años podría haber en una población de menos de 1000 habitantes? ¿10%? ¿8%? ¿5%? O sea que era un puñado prácticamente. Y es allí, en esa situación, que entonces nosotros encontramos este milagro, ¿no es cierto?, que Dios habla a José a través de un sueño para que saque al niño de ahí, porque definitivamente Jesús moría si se hubiese quedado con tan poquitos niños. O sea, no es que era una ciudad como Miami de millones de personas. Imaginen ustedes, esconder a un bebé facilísimo, pero en un pueblo de solamente 800 personas o menos, muy difícil. Y es allí entonces que los ángeles, los reyes, ¿no es cierto?, estos sabios del oriente, dice que después de oír al rey, siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Y cuando vieron a la estrella y al niño, dice Mateo, se llenaron de gran gozo. Se regocijaron al encontrar el lugar donde nació Jesús. ¿Y por qué? Porque simplemente ellos sabían que el nacimiento de Jesús estaba relacionado con la salvación que Él venía a traer a su pueblo. Ahora, cuando pensamos entonces que el gozo de la salvación es algo real, podemos entender por qué es que cuando alguien, tú y yo, hemos llegado a conocer al Señor, ¿verdad?, de manera personal, entonces nuestras vidas no solamente cambian, sino nuestras vidas ya tienen un propósito. Y hay gozo a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas. Hay gozo, porque el gozo sobrepasa todo aquello que nos pueda estar pasando a nosotros. Pero hay un segundo aspecto de esto. El gozo lleva a la proclamación. O sea, no solamente es un gozo, yo estoy feliz acá, yo estoy lleno de gozo, dice yo, y me quedo tranquilo, sino que el gozo lleva a la proclamación. El pasaje que hemos leído, 8 al 12, nos ilustra esto. Nos dice entonces que había pastores que vivían en los campos cercanos, cuidando sus rebaños por la noche, y se les aparece el ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y quedaron aterrorizados. Miren, quedaron aterrorizados, imagínense. Yo me quedaría congelado de miedo si se me aparecen ahí ángeles, ¿cierto?, cantando y hablando y todo lo demás. Pero los ángeles le dicen, les traigo una buena noticia de gran alegría
que será para todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, Él es Cristo el Señor. Y miren, esto les servirá de señal: encontrarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Bueno, vimos el domingo pasado lo que significa el pesebre. Porque las noticias del nacimiento de Jesús no son solo noticias, sino son buenas noticias. Esa es la gran diferencia. No era solamente que había nacido ya el Mesías, el cumplimiento de las profecías, sino que eran buenas noticias. Pero no solamente buenas noticias, sino buenas noticias de gran gozo para todo el pueblo. Ahora, ¿cómo ese pueblo se iba a enterar de estas noticias de gran gozo? Justamente a través de estos pastores, que eran los que habían recibido el mensaje. Por eso es entonces que nos dice la palabra que ellos, ¿verdad? Versículos 15 al 18 de Lucas 2, cuando los ángeles los dejaron y subieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: esto es bonito. Vayamos a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dicho. Entonces se apresuraron y encontraron a María, a José y al niño que estaban acostados en el pesebre. Cuando lo vieron, ¿qué cosa? ¿Qué dice? Versículo 17 de capítulo 2. ¿Lo tienen ahí a la mano? 17, 18. ¿Qué dice? Dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. En otras palabras, ellos salen del campo, van hasta el pueblo, comprueban que es verdad, que está Jesús allí, y no se quedan solamente contemplando al bebé, sino que salen al resto del pueblo. No importa si hubieran tenido 100, 200, 800, 2000 habitantes, para entonces compartir eso con el resto. Me hace pensar en la mujer samaritana, ¿no? Porque esta mujer samaritana, cuando se encuentra con Jesús y Jesús le dice su vida, le dice quién era, le dice que, verdad, era una mujer que había tenido muchas relaciones con hombres y todo lo demás, etcétera, etcétera. La mujer se queda totalmente así confundida, porque es la primera vez que se encontraba con ella, dice, con un profeta que me ha dicho toda mi vida. Pero eso no es todo. Cuando termina de hablar con el Señor Jesús, la mujer samaritana ya no era la misma. Ya tenía una buena noticia que compartir. Y nos dice la palabra que, dejando a Jesús, salió corriendo de regreso hasta su vecindario, gritando a todo el mundo, diciendo: miren, salgan, escuchen, he encontrado a un hombre que me ha dicho exactamente lo que yo soy. ¿No será este el Mesías? ¿Por qué el creyente comparte el Evangelio? ¿Por qué tú y yo compartimos con otras personas el Evangelio? No porque queremos, hermanos, hacer proselitismo. Proselitismo se hace y lo hace cualquiera. Compartimos el Evangelio porque es la buena noticia del Señor. Por eso es que compartimos con todos. Compartimos porque estas buenas noticias son para todo el pueblo. Qué bien va a ser si nosotros nos guardáramos esta buena noticia para nosotros mismos, ¿verdad? Pero en tercer lugar, en último lugar, el gozo no solamente nos lleva a compartir las buenas noticias, sino que el gozo también nos lleva a alabar a Dios. El gozo nos lleva a alabar a Dios. Lucas 1, 46 al 49. Lucas 1, 46 al 49. Miren lo que dice acá. Está hablando, ¿no?, después que obviamente María entonces se le anuncia que iba a tener, ¿verdad?, un bebé, y sin poder contener su alegría, entonces vamos a decir que estalla Isabel en lo que llamamos nosotros un cántico de alabanza. Y miren la respuesta de María: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se ha acordado del humilde estado de su sierva. Desde ahora me llamarán bienaventurada,
todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas en mí, santo es su nombre. Qué tremendo. ¿Cómo se conoce esta pieza hasta el día de hoy? El Magnificat. El Magnificat. ¿No es cierto? Que es una pieza clásica, conocida por todo el mundo. Y esto de acá nos habla a nosotros que cuando tú recibes el gozo de la salvación, de dentro de tu ser sale entonces lo que llamamos un canto de alabanza al Señor. ¿Por qué? Porque ese gozo, nuevamente, ese gozo está expresando a Dios gratitud por lo que Él había hecho en la vida de ella. Y lo mismo sucede con los pastores. Dice Lucas 2:20 que cuando los pastores regresaron, venían glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto. Qué bonito es eso. Reciben la noticia del nacimiento de Jesús, comparten con el pueblo y regresan al campo glorificando y alabando a Dios por la noticia que habían recibido. ¿Cómo llamaríamos, queridos? Esta expresión que nace del fondo del alma es una expresión que muchas veces no se puede uno explicar. ¿Cómo explicar que Pablo y Silas, estando encadenados en una cueva oscura, ¿verdad? Con cepos, esos cepos que agarraban con los grilletes, eso, en medio de la cárcel, injustamente, como no habían hecho nada, esperando, temiendo que en verdad pudieran inclusive quitarles la vida. Ellos a medianoche cantaban de gozo. Habían sido azotados, dicho sea de paso, no es que los pusieron nomás en la cárcel, sino que antes de eso los azotaban, les rompían la espalda con el azote. Sin embargo, Pablo y Silas cantaban de gozo en medio de la noche. Es que eso es algo que no se puede explicar. Queridos, cuando Dios trae salvación a tu vida, entonces, como decía ayer Denis, ¿no? el director del grupo Misión Divina, decía, cuando tú conoces el propósito que Dios tiene para tu vida, entonces la vida tiene otro ángulo por donde tú lo ves. Ya no es el mismo ángulo, ahora lo ves desde otro lado, desde otra perspectiva. Y no importa lo que te pase, tú sabes que el Señor está bajo control. Hermano, hermana, en esta Navidad yo les invito a que alabemos al Señor por su gran amor, por haber enviado a su Hijo Jesús para ser el Salvador. Alabarlo por su bondad al perdonar nuestros pecados, pero también alabarlo porque la Navidad es la encarnación justamente de todo esto. La gran pregunta es, ¿de qué estás lleno en esta Navidad? ¿Del gozo de la salvación o quizá de todo lo que nos rodea? Y yo creo que en ese sentido, si la Navidad tiene que ver con el gozo, porque el gozo viene de Cristo, entonces nuestros corazones deben estar llenos de Él. ¿Amén? Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y que el Señor nos ayude en esta Navidad a poder entonces transmitir el gozo de la salvación también a otros, ¿no? Y aprovechemos esta estación para compartir de eso a amistades y también a familiares. Vamos a levantar nuestras ofrendas. Gracias, Tato. Y vamos luego entonces adelante, Paolo. Quizá puedes empezar por acá a levantar la ofrenda. Que Dios bendiga al dador alegre, como dice la palabra. Que el Señor multiplique y que el Señor llene nuestras provisiones.
como también dice la palabra, que Él abrirá las ventanas de los cielos para derramar bendición, pero no solamente hasta que abunde, sino hasta que sobreabunde. Esa es entonces la promesa del Señor. Algunos anuncios. Este martes tenemos nuestro tiempo de oración, otra vez por Zoom, como todos los martes, 7:30. Nuevamente, queridos, les animamos a conectarse. Es un tiempo que solamente usamos por oración, no hay estudio bíblico, no hay nada. Es solamente orar, dar testimonio y orar, ¿no? Y a veces la hora nos queda corta, ¿no? A veces nos queda muy corta. Y es bonito ver que en la lista de oración Dios ha respondido cantidad de oraciones, como la venida, por ejemplo, de la mamá de Ingrid, ¿no? Que hemos orado por varias semanas, como el hecho de que Silvio esté sentado con nosotros acá, una cosa que para muchos parecía increíble. Y Dios detonó la casa también, después de que oramos, gracias a Dios estamos. Que la hermana y el cuñado de Chao que estaban en verdad maltrechos de verdad, después de ese accidente ya están en Puerto Rico recobrándose, ¿verdad? Y tu sobrina también en el mismo camino de recuperación, ¿no? Seguimos orando por nuestros muchachos, por el Alejandrito, sobre todo para... Eso es, oramos también por él y es un orgullo nuestro, ¿no? Que le vaya bien, igual a Ana Claudia también, oramos por Ricardo para que consiguiera un mejor trabajo cerca y ahora creo que estás en la sala de tu casa, ¿no? No tan cerca, pero Dios le consiguió trabajo. Oramos para que Cristian pudiera estabilizarse en su trabajo y ya se estabilizó. Tanto que ahora casi ya ni te vemos, ¿no es cierto, hermano? Por el trabajo que tiene que estar viajando, manejando esos camiones enormes, ¿verdad? Pero tenemos orando para que Dios te cuide, no tengas accidentes y todo. Seguimos orando por Henry y su familia y seguimos orando por todos. Estamos orando ahora por mi madre, que está un poquito delicada. Esta tarde a las 4 yo salgo para el Perú. Quiero ir a verla y mañana voy a estar también en la ceremonia de graduación del año 2023 de Fatela. 8 estudiantes peruanos se graduaron del programa de maestría, así que voy a estar con ellos y luego entonces ya el jueves me regreso para estar aquí ya para el próximo domingo. Amén, 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 amén. Amén, gracias. Señor, gracias por este banquete que nos hemos dado esta noche, el día de hoy, Amén. en tu palabra. Te pedimos, Señor, que lleves al pastor Palomino con Roshi, con bien, que traigas el vuelto también, que puedan ellos descansar, tener un tiempo de refrigerio con su madre, con todos sus familiares y amigos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, no vengas así, hermano. Ya nos vamos. Pero solamente para decir a mi verdad que Roshi no va conmigo esta vez. Alguien tiene que trabajar en la casa. No digo más, ¿no es cierto? No digo más. No, ella no puede acompañarme ahora. Pero de todas maneras, muchas gracias por su apoyo, hermanos, de oración. Eso lo aprecio mucho. Antes de despedirnos con oración, como decía, ha quedado tanta comida de noche que todavía hay más allá. Así que hermanos, pasemos allá. Y lo que no se comió el saltón ni el salpicón, ¿cómo es ese saltón? ¿Cómo es? El revoltón y el salpicón y no sé qué otra más, nosotros no lo comemos. Vamos a ponernos de pie entonces para despedirnos. Padre, ahora queremos darte gracias por las ofrendas levantadas, gracias por las oraciones respondidas y gracias por tu iglesia. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí. Señor, yo te ruego que tú bendigas a aquellos que no han podido venir, a otros que ya salieron para estar con sus familias. Señor, bendícelos, cuídalos en el camino.
a otros que estarán viniendo. Señor, tráelos con vida también. Y Padre, esta semana acompáñanos para anunciar este evangelio de gozo, de salvación, a alguien que necesite escucharlo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Queridos, saludémonos mutuamente con ósculo santo.